ver, me parece que justo en este último, digamos, argumento que estás trabajando, es donde se tocan esas nociones del sexto compromiso del pacto educativo, cuando dice plantear nuevos modelos de economía, de desarrollo y de progreso, porque te acordás que, porque esto que vos estás planteando es eso, es decir, cuando una Amartya Sen o un Max Neef o lo que fuere, dice, bueno, al lado del ROA, del qué sé yo, y de poner qué pasa con la huella de carbono, qué pasa con, ¿no es cierto?, con la sostenibilidad de esta empresa o de lo que fuere. En realidad lo que está cuestionando, que es un poco, de nuevo, lo que Francisco también recoge de los científicos y lo plantea en Laudato Si, es cuál es el paradigma de desarrollo. O sea, ¿a qué llamamos desarrollo? Nada más, vamos a llamar desarrollo nada más que al PBI per cápita, digamos, medido como tradicionalmente se mide, o le vamos a meter otras variables, ¿no es cierto? Es solamente un parrafito, pero el año pasado hicimos un curso muy interesante sobre inteligencia artificial, que además hoy es un tema remanido, y de golpe, claro, lo que planteaban es el impacto ambiental que tiene el uso de la inteligencia artificial. Cada vez que yo hago una consulta al chat de la inteligencia artificial de mi compu, fuera broma, tiene un impacto bestial en cuanto a el detrimento del ambiente. Entonces, a todos nos resuelve y nos resulta la inteligencia artificial, pero es lo que vos decís, bueno, pero y seguramente va a abrir nuevos desarrollos, y algunos muy buenos en medicina, claro, en una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Pero no es sin costo, digamos, ¿no? Otra cosa es que no lo mostremos. A mí me da la impresión que también hay como una especie de ocultamiento, digamos, de que, bueno, no te muestro esto, así te vendo esto otro, digamos. Sí, no sé si es una cuestión voluntaria, pero claro, el tema es que eso en algún momento sale, o sea, la realidad en el largo plazo se va a imponer. ¿Qué es lo que uno esperaría? Y bueno, si la demanda de servidores y de electricidad aumenta muchísimo a raíz del uso de la inteligencia artificial, y bueno, entonces la energía tiene que valer mucho más. Claro. Por eso alguien solamente utilizando las herramientas de la economía neoclásica, te diría, tiene que aumentar el costo de la electricidad, y entonces vos vas a regular un poco, porque ojo que cada vez que le das enter a la IA, sabes que pum, te sale tanto. Sí, la verdad que la energía, dicho así, no es un mercado competitivo. Tenemos, para empezar, buena parte de la producción energética surge de hidrocarburos. Por lo menos en la Argentina, 40% de la matriz es de fuente... con lo cual... combustible fósil. Claro, y ahí ya tenés un sistema que está lejos de ser un sistema competitivo. Seguro. Porque es un oligopolio por definición. Entonces eso, el precio ese se va regulando en función de la oferta y la demanda, sobre todo de los países más exportadores, ¿no? Productores y exportadores de petróleo. O sea, tampoco es tan claro que los precios, como dice la teoría neoclásica, reduzcan o sean una síntesis del valor. Idealmente sería el precio de los bienes debería ser igual, según la teoría, al flujo de fondo futuro descontado, ¿no? O sea, vos lo descontás por una tasa, supongamos que vos suponés que vas a tener una tasa de crecimiento del 3-4%, en la Argentina se nos pide más por las situaciones de deuda que tenemos, pero entonces vos el valor del futuro, lo que vos pensás que vas a ganar con esta actividad, lo dividís por 1 más esa tasa, y lo traes al presente. Y bueno, ¿cuál es el valor presente? Uno lo que diría es, bueno, el precio de los activos es el precio de lo que voy a ganar en el futuro, descontándolo por esa tasa. La verdad que el futuro es futuro, todavía no ocurrió, con lo cual los valores del futuro no los tengo. El futuro es simplemente una estimación. Con lo cual, por ejemplo, si vos pensás que estamos a las puertas de una crisis climática, supongamos, el valor de los bienes presentes debería tener descontado la probabilidad, por ejemplo, de cataclismos climáticos. Sí, sí. Y entonces vos tendrías que aumentarle a tu valor, a tu flujo presente, tendrías que incorporarle también
una probabilidad, que hay algunos que ya lo están empezando a hacer, pero en general no se hace, la probabilidad de un evento climático que de pronto haga que te quedes sin materia prima. Claro. Porque vos haces harina y tuviste una sequía, claro, que dejó todos los campos sin producción. Bueno, eso puede llegar a ocurrir. Como todavía no es tan presente, entonces eso no está incorporado plenamente en los precios. Ahí tenés un caso como el mercado solo no es suficiente para regular. ¿Por qué? Básicamente porque no tenemos esa visión de futuro. Un poco ese también es a veces irónicamente el argumento que digo para plantear por qué, a mi juicio, nunca se hubo o se va a haber inventado la máquina del tiempo, digamos. No fue una cuestión física, digamos. Si físicamente se pudiera hacer, la prueba que daría yo es que no debería haber volatilidad ni en el mercado financiero, ni porque entonces ya no tendría que estimar nada. Simplemente, claro, se trata de que alguien viene del futuro, me dice, mira, comprá acciones de tal empresa que ahora que creo que se va a ir al bombo, que te vas a hacer millonario. Entonces, si eso ocurriera, bueno, entonces se equipararían las rentabilidades. Pero bueno, a lo que voy, la ironía es simplemente decir, los valores de los bienes, cuando tengo un flujo de fondos futuros, están sometidos a una probabilidad que, bueno, algunos eventos la incorporamos y en otros eventos no. De pronto el que está haciendo el análisis de fondos dice, no, pero si además tengo que incorporar una probabilidad, no sé, del 10% de sequía, entonces tengo que subir el precio hoy para cubrirme de ese evento y ya me quedo fuera de mercado porque lo demás no entonces no lo hago, entonces nadie lo hace. Claro. Sí. No, se me ocurría una cosa, a ver si es muy utópica, pero digo, cuando vos decías que las buenas iniciativas, digamos, o las iniciativas interesantes, atractivas, de otros modelos económicos son como trabajo de hormiga y de a poco, qué sé yo, me parece que es una obviedad lo que voy a decir, pero digo, tal vez lo que habría que trabajar mucho son en alianzas, o sea, en hacer alianzas. Ejemplo, ¿no? Digo, si uno consiguiera varios bancos, ponele, y cuando digo varios bancos, digo, si no, varias automotrices o varias acerías o no sé qué, que estuvieran un poco en esa sintonía y se aliaran, podrían empezar a torcer de alguna manera el rumbo de una economía más macro. Sí, o sea, el problema es que todas estas experiencias además tenés que garantizar la sostenibilidad propiamente económica y financiera, ¿no? Entonces, vos no estás en un mercado internacional donde no pasa nada. Claro. De pronto tenés alguien que te sube aranceles y otro que contesta, sí, y tenés shadow banking, o sea, tenés operaciones por fuera de toda regulación. Y entonces, yo diría, de pronto muchas de esas cuestiones se están paulatinamente, esas alianzas se están haciendo, pero son lentas. Hoy si vos mirás, por ejemplo, la emisión de bonos verdes que hay hoy en los sistemas financieros y lo comparás con las que había hace 10 años nada más, han crecido un montón. Y no me estoy refiriendo a Estados Unidos, Europa, en la Argentina. Y bueno, y de pronto uno, cuando sabe, mira, esta empresa emitió un bono verde, aunque me dé una renta un poco más baja, lo compro porque quiero sostener este tipo de actividad. Ahí es donde vos hay actitudes de los agentes, de los inversores que tienen que apoyar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, la banca ética latinoamericana, que está creciendo desde Chile, que abrió una sucursal en Buenos Aires, otra en San Pablo también, y por ahora en Buenos Aires lo que había era un sistema de tipo fideicomiso, digamos, ¿no? Como si fuese una especie de crowdfunding, donde se presentaban proyectos que lo financiaban. Y particulares. Sí. Vos entrabas en el fideicomiso y financiabas de pronto, no sé, uno que era de agricultura regenerativa u otro de turismo social, sí, y turismo sostenible. ¿Sí? Los proyectos todos tenían incorporado algún tipo de valor. Bueno, en la situación, esto arrancó en la Argentina hace unos años, creo que fue antes de pandemia, o 21. Lamentablemente este año, por cuestiones
operativas, porque no funcionaba el negocio, no creció lo suficiente, dijeron, bueno, vamos a suspender la actividad, o sea, continuamos con los proyectos que hay, pero nos vamos a enfocar en Brasil, donde hay más movimiento. Y bueno, ahí hay una cuestión, no sé, no investigué por qué ocurrió eso, si es que faltó un problema de marketing, un problema de conocimiento, o es un problema de que la situación argentina a nivel financiero y macro está tan inestable que es casi poco menos que utópico pedir a la gente que ha perdido mucho, inclusive a nivel financiero, sobre todo después de la última caída al principio de año, que digan, mira, apostá a una rentabilidad menor en nombre del valor futuro, viste, yo solo y está toda la sociedad yendo para otro lado, tampoco me cierra, digamos, vocación de Marte. Vocación de Marte. Claro. A lo que voy, eso es cuando quería, hace un rato te decía que son sistemas complejos, o sea, hay que ver cómo se mueve todo lo demás, y la coordinación entre tal multitud de actores es muy, muy complicada. Seguro. Ahí sí, creo yo, el tipo de discurso o los valores que se dan desde las autoridades y los que te tratan de difundir son importantes, porque eso van generando, a ver, una cosa es si vos das un discurso del tipo donde hay una necesidad y un derecho y ahí tiene que estar el Estado, por ejemplo, resolviéndola, u otro distinto que dice cada uno es responsable de su porvenir y vamos a garantizar, por decir, dos extremos distintos, ¿no? Entonces que lo importante es que cada uno haga lo que quiera. Bueno, yo lo que digo es que con ese cada uno haga lo que quiera tampoco se llega al objetivo último, el objetivo por lo menos que alguien con una mirada cristiana dice que es el de ya pongámosle un nombre clásico, la amistad social, o sea, que hoy podríamos decir un sistema equilibrado, un sistema que funciona donde se garantizan los bienes particulares, pero además también hay una cohesión social, hay eso que llamamos bien común sin duda. Y que dicho sea paso, en el objetivo también habla de ecología integral y más abajo, cuando entras ya en el detalle, habla de esta cuestión de inclusión, de bien común, etcétera.